Mi madre fue mucho más importante para mí que mi padre, claramente. La gente que admira a mi padre debería pensar distinto, pero es cierto que mi padre influyó mucho, pero mi padre influyó sobre lo intelectual y mi madre sobre lo emocional. Y para mí lo emocional siempre fue más importante que lo intelectual, lo sigue siendo. Digamos que mi padre era qué se debe ser y mi madre es cómo se debe ser, ¿no? El tema fundamental de mi madre, que es lo que más me marcó, que fue la enseñanza de la empatía. El otro siempre era más importante que uno mismo. Yo creo que me hubiera pasado igual, pero lo cierto es que de la cosa así típica de madre judía, no quería comer más, decían los chiquitos en África se mueren de hambre y vos acá, ¿no? La culpa. Pero fuera de la culpa, que es un buen instrumento para generar resultados, era el tema del otro, estar siempre en el lugar del otro, sentir lo que el otro sentía. Y eso para mí fue lo más importante. De mi infancia, si fuera ahora, mejor dicho, ahora se diría que era un chico fantasioso. Hace 20 años hubiera dicho que era un mentiroso, y lo que realmente yo era muy mentiroso, pero me lo creía todo. Vivía un mundo de mentiras con mucha intensidad. Tenía un ejército para mí, inventaba batallas que ganaba siempre, o formaba una asociación de protección de animales, a los que obligaba a mis amiguitos a formar parte, tengan ganas o no, o estuvieran o no. Y a mis padres eso les divertía mucho y mi madre lo alentaba mucho. Porque decía, ella decía de que yo iba a ser un poeta. Ella creía que iba a ser un poeta por un versito que escribí cuando tenía 6 años, 7, aprendí a escribir. No fue un poeta, por suerte para los lectores, pero lo curioso es que a ella le parecía fantástico, deseable que yo fuera un poeta, a diferencia de otras madres judías que desean que el hijo sea dentista, o por lo menos dentista, pero si no doctor, y en todo caso abogado, pero poeta no se le pasaba por la cabeza. Para mis padres, que también eso para mi padre valía, era un destino envidiable. Bueno, pasé cerca, digamos, ¿no? Nunca fui poeta, un poco poesías, pero pasó cerca. Ella te alentaba de qué manera, te anotaba en algún taller, te lo decía. No, talleres y esas cosas, no. Mis padres no creían en ese tipo de educación. Termino de contestarte esto primero y después te voy a contestar lo otro. Yo pinté hasta los 17 años. Mi padre tenía muchos amigos pintores importantes. Él terminó pintando. Y la pintura era su mundo. Y él estaba muy orgulloso de las cosas que yo hacía y se las mostraba a sus amigos, los pintores. Y eran
todos importantes. Y uno de ellos, que a mí siempre me sedujo muchísimo, me sigue importante, Gambartes, que es ahora alguien que se ha olvidado injustamente, le preguntó mi padre a él y a otros también, creo, que estudiara, con quién estudiara. Ni se te ocurra que sea lo que él tiene que ser. Toda enseñanza es mala en el camino del arte, ¿no? Así que nunca estudié. Y tuve un golpe muy severo con eso, porque yo veía pintores pero desordenadamente, no tenía ninguna orden para pasar de Klee a qué sé yo, a Da Vinci. Y entonces, medio de casualidad, a los 16, 17 años, descubrí a Caravaggio y tiré los pinceles. Si ha pintado esto, nadie lo puede superar. No vale la pena el intento. Me imagino, mis hijos son músicos, lo que significa hacer algo donde estuvo Mozart y Bach, ¿no? Pero bueno, ¿cómo me alentaban? O cómo yo descubrí, muy de casualidad, como me sucedió con otras cosas cuando escribía mi libro de cuentos, porque ese poemita que escribí a los 7 años, yo me lo acordaba, pero más o menos, ¿sí? A mí no me interesa ser cronista de una realidad que me interesa poco. En general escribo lo que recuerdo como me gusta recordarlo. Pero una cosa es tener dudas sobre si existieron algunas cosas, otras te las imaginaste, o los adornos propios que hace cualquiera escribiendo. Y otra cosa muy distinta es mentir. Yo en algún momento dije, bueno, yo no sé si esto del poema es cierto. Yo recordaba una sola línea. Tenía 7 líneas el poema, no era una oda, ¿no? Bueno. Y no podía reconstruir el resto. Ahí empecé a dudar de que existiera. Y de repente, con uno de esos milagros que me pasaron varias veces mientras escribía mi libro, encontramos una caja que había sobrevivido a la humedad del sótano de Santos Lugares, donde había sido recluida, algunas inundaciones que hubo en ese sótano, una caja de cartón común, con cosas escritos de mi madre, escritos, mis recuerdos según mi madre. Y entre ellos estaba el cuaderno donde había escrito ese poema, existía. Bueno, ella guardaba todo lo que le parecía importante de mí. Y para una madre todo lo que hace un hijo en general es importante. Pero era un poco desmesurada en eso. El cuaderno empieza con las pataditas que le dan en la panza y terminó cuando me fui del Colegio de Buenos Aires. Y había algunas ausencias, por ejemplo. Entre tanto registro de mi vida, no figuraba mi expulsión del jardín de infantes. Yo fui expulsado del jardín de infantes. Y yo sospecho que mi madre supuso, y no se equivocaba, que yo hubiera dado a conocer ese dato que era, sí, vergonzoso.
y ella anotaba o lo registraba, y que debe haber tenido la esperanza que me olvidase de eso. No me olvidé y me pareció fantástico, así que lo conté. Lo que sí, Mario, sabía lo de la expulsión del jardín de infantes, y el motivo, ¿cuál fue? ¿Qué hubieses puesto en ese...? El motivo yo lo sé. Mamá no lo escribió, pero yo lo sé. Yo era muy payaso, pero muy payaso. Y entonces le había robado unos anteojos negros que usaba mi madre, pero como no veía nada, le saqué uno de los vidrios y con eso iba y hacía payasadas, y bueno, y los chicos se morían de risa, y la maestra también, y dije, no, yo no puedo enseñar con este cenicero. Mira. Así que bueno, ese fue un motivo. Mario, en la adolescencia, a los 15 años concretamente, decidís plantearles a Matilde y a Ernesto algo bastante complejo, supongo, para ellos de entender. Quizás vos me decís, no fue complejo, lo entendieron bárbaro, que fue este camino de contar historias, ¿no? De ser cineasta. ¿Recordás ese día? ¿Recordás cómo tomaste coraje? Si es que te costó enfrentar la situación, de decir, che, voy a hacer esto. ¿Y cuál fue el gesto también, si lo recordás, de ellos dos? El gesto o las palabras. No, me acuerdo perfectamente, en un momento mágico en muchos sentidos, porque, bueno, en mi casa, en la casa nuestra de Santos Lugares, es una casa muy curiosa, y tenía un lugar sigue estando, es un museo ahora, un lugar con una luz maravillosa, la que llamábamos el estudio. No el salón, no el living, no, eso era el estudio. ¿Por qué le decíamos el estudio? Porque tenía todas las paredes, y antes el techo también, pero las paredes todavía se veían, de vidrio, de plaquitas de vidrio. Y el tema es que había toda un deseo familiar de que fuera cierto de que eso había sido un estudio de cine. Porque la casa originariamente era de don Federico Valle, uno de los pioneros del cine en la Argentina. En la época que él filmaba, se aprovechaba la luz solar al máximo. Las películas tenían poquísima sensibilidad, entonces todo era de vidrio. La gente se calcinaba ahí, pero bueno, había luz. Y siempre estuvo esa fantasía, sobre todo en mí, que ya desde los 12 años me andaba gustando el tema del cine. Y después, yo después deseché esa fantasía porque era demasiado linda y es feo caerse en una fantasía. Entonces dije, no, mejor mío. Muchos años después escribí un texto para un libro de un historiador del cine argentino, Domingo de Inúbila, que era sobre don Federico Valle, que era fue un personaje de la cinematografía argentina. Él me dijo que no era una fantasía, eso había sido un estudio. Y ahí se filmaron pocas cosas, porque para la gente, los actores y todo, ir hasta Santos Lugares era un incordio. Para don Federico era fantástico porque estaba al lado de la casa. Había hecho el living enorme, ahora está recortado eso. Y algunas cosas se filmó una réplica de la pelea de Philip Dempsey, por ejemplo. Bueno. Así que en ese lugar, que yo todavía no sabía que la fantasía era cierta, fue cuando era salir ser marica y salir del closet y enfrentarse con la pandemia, ni muchísimo menos. Tampoco les fui a consultar. Fui a decirles, voy a hacer esto.
Entonces le dije, sé que a mí lo que me gusta es el cine, y el colegio, por más el colegio de Buenos Aires que sea, no me sirve para hacer cine. Lo que me sirve para hacer cine es hacer cine. Así que voy a dejar el colegio para hacer cine. Y me dijeron, fantástico, me parece muy bien, pero eso sí, trabajar. Sí. Yo era un laburante ya de chiquito, así que no tenía ninguna duda que eso no era para ser vago. Me pareció muy bien, me pareció muy adecuado. Lo que me consiguió mi padre fue, como él era amigo de el empresario que tenía Sucesos Argentinos, que era un noticiero, ¿no? Antonio Díaz. Me dio un lugar de cadete, para empezar de muy abajo ahí. Y ahí empezó a trabajar. Y desde entonces, y por casi 60 años, seguí filmando. O sea, Mario, que arrancaste de cadete, es decir, que venís de abajo. No es que no arrancaste filmando. No, era para aprender. Claro. La única manera, ahora existen algunos lugares, yo enseñé muchos años, más de 20 años en la Universidad de Cine, maravillosos, pero en aquel momento se aprendía haciendo. Y la única manera, es decir, para mí Sucesos fue una cosa fantástica, donde ya tenía mis ideas muy claras. Entonces, cuando toda la gente que entraba en Sucesos, como era mi caso, lo que aprendí era una carrera vertical que le permitiera finalmente ser cameraman o editor. La mía fue una carrera horizontal. Cuando sentía que ya me había aprendido lo que podía aprender en cámara, pasaba a compaginación, que era la otra rama, y así sucesivamente. Y fue un aprendizaje, pero fantástico. Era muy distinto también, porque, a ver, por ejemplo, yo, una vez estábamos filmando yo era asistente de cámara, ya había subido un poquito, con un personaje total, Carlos se llamaba. Yo tardé mucho en darme cuenta de que tenía una pierna, la mitad de una pierna ortopédica, y la había perdido filmando en Plaza de Mayo, durante el bombardeo. Pero nadie hablaba de eso, bueno, el tipo había que seguirle el ritmo, que era fuerte. Y bueno, estábamos filmando en la cosa esa de la Canal Paz, que hace esa especie de, ¿cómo se llama eso? Montañita, saladera que tiene. Estábamos filmando la torre de gas que había, que sigue estando en La Redonda. No sé por qué. Filmé la demolición del Penal de las Heras, filmé, yo estaba, el duelo de Palacios con no sé quién, que no se hizo en lo que era la Casa del Ángel, bueno, muchas cosas en la vida del país, yo estaba ahí cerca. Y en ese caso no sé por qué era que se estaba filmando al coso ese de gas. Y lo que yo sabía, que frente a la cámara no se pasa. No hay que pasar frente a la cámara. Nosotros filmábamos con unas Arriflex que hacían un ruido impresionante. Yo llegué a filmar con Arriflex bastante tiempo. Entonces, en la ladera esa era muy incómodo para pasar por tantas cámaras. Yo tenía que subir, dar toda la vuelta, bajar, bueno.
Y tenía a mi cargo el trípode y la batería, fundamentalmente. Tenía que correr, no sé qué es, la batería, el trípode, lo que fuera. Y Carlos estaba filmando y se oía la cámara, pero un ruido impresionante. Y tenía una especie de palanquita que prendía accionaba la cámara o la apagaba. Entonces, y era absolutamente claro cuando andaba y cuando no estaba andando. Entonces, en cierto momento, cuando oigo que Carlos para la cámara, muy despacito y agachándome paso frente a cámara. Y ahí sentí una sensación rarísima, un dolor fortísimo en el traste. Había dado una patada que me hizo volar. Y cuando fui cayendo, lo único que me dijo, no se pasó frente a cámara. Nunca más pasé frente a cámara. Esa es la manera de educar, de aprender. Bueno, vos aprendías trabajando. Y fue una formación excelente, digamos, yo veo después, vi a la otra forma en la que yo ya no estaba como alumno, sino como profesor. Y me di cuenta que mi formación cinematográfica era como un queso gruyère, muy grandote, pero lleno de agujeros, adentro de cosas que no había conocido, no había aprendido. Pero son ricos los quesos gruyère. Mario, en un momento empezás a hacer tus películas y llega el momento de Adrián Quiroga. ¿Cómo llega ese nombre a vos? Bueno. ¿Por qué Adrián Quiroga? Podés haber sido Juan Pérez o Carlos González, pero no, elegiste Adrián Quiroga. ¿Por qué lo decidís y qué pasó en ese momento? Bueno, desde que ya empecé a filmar y eso pasó un buen rato. Y eso fue cuando empecé a hacer cine comercial, cuando me contrataron para hacer cine comercial. Lo sabía todo el mundo, inclusive en las notas periodísticas decían Adrián Quiroga y entre paréntesis Mario Sábato, soy una foto mía, ¿no? Pero era lo que yo había copiado de una publicidad de Sábanas Grafa, que decía la marca en el orillo. Es decir, si estaba filmado con Adrián Quiroga, quería decir que esa no era una película mía de autor, era una película por encargo. Yo y el público al que le pudiera interesar o la crítica ya lo sabían. Es decir, bueno, esta es una película comercial. No era por vergüenza, porque no me avergonzaba hacerlo. A mí siempre me interesó mucho aprender, el tema de aprender géneros, aprender películas de superacción o películas musicales, me encantaba. Después ahí adentro hacía otras cosas, pero me encantaba. Mucho peor para mí fue tener que hacer publicidad. Publicidad sí me parecía que era una suerte de prostitución cinematográfica, ¿no? Y en cambio estas películas no le hacían mal a nadie, los varones con los superagentes fascinados, las nenas con las parchis fascinadas. Hice algunas cosas, digamos, cambios, es decir, las películas de superagente, antes de que yo empezara a hacerlas, estaban hechas 3, las hacían en serio. Y ¿a quién carajo se puede creer en la Argentina superagentes? Entonces, había sido como una especie de copia de James Bond, es lo que pretendían. Y mejor copiamos al superagente 86, que es más razonable para nosotros. Y así pasaron a ser todas en broma, ¿no?
Y ¿por qué elegí a Adrián Quiroga? Ya me acuerdo. Porque el protagonista de una película mía anterior, Los Golpes Bajos, se llamaba Adrián Quiroga. De ahí sale el nombre. De ahí sale el nombre. Que era otro chiste interno. Es decir, para algunos críticos y para... en un momento... Las películas estaban llenas de chistes para entendidos, no solamente para los chicos. En un momento, Víctor Bocque decía el más musculoso de los superagentes y el más atlético, y lo era, se defendía de unos malos que venían y estaban tirando tiros detrás de un monolito. Después levantaba el monolito y se iba corriendo y el monolito decía en homenaje a Adrián Quiroga, ¿no? Y eso lo podía leer a alguien, algún crítico, algún amigo que se sacaban de risa, pero bueno, para los chicos era igual, y a nosotros nos divertíamos. Esto, bueno. Me imagino que habrás aprendido también haciendo esas películas, bastante. Muchísimo. Porque uno creería que no, pero desde la experiencia... Además, lo divertido de hacer esas superproducciones bélicas en el subdesarrollo total. Yo trabajaba en aquel momento, era la época de la dictadura, entonces me defendía filmando esas películas, pero hacían lo que las cosas a mí me gustaban para la televisión italiana. Eran cosas fuertes, ¿no? Y viene a Buenos Aires uno de los directores de la RAI, se entera que estaban pasando uno de los superagentes y quería verla. Y yo busqué todas las excusas para que no fuera. No hay entrada, no te va a gustar. Insistió tanto que fue, y yo, tomando coraje, lo acompañé a ver ese bochorno. Le entusiasmó, se divirtió como un loco, pero además dice, las explosiones como las hacen. Con tortilla. ¿Qué? Y claro, cuando disparaba una ametralladora, no eran balas de fuego, porque no hay balas de fuego para ametralladora. ¿Era real? Claro. Pasaban cosas, digamos, fue un milagro que no hubiera pasado nada. Era imposible que alguien asegurase algo. Porque en ninguna de estas películas en Estados Unidos se podría haber hecho. Calcular, por ejemplo, que la última película que iba a hacer Anthony Quinn no se pudo hacer porque ninguna compañía aceptaba asegurar a una persona que ya tenía más de 80 años. Y si se muere, ¿quién paga? ¿No? Entonces no se pudo hacer. Bueno, acá era todo. Todo era así, todo estaba siempre en el borde y pasando el borde del riesgo. Encima era, por ejemplo, el Gordo La Paz, que era el especialista, el de efectos especiales, como se diría ahora, que era el encargado de hacer flotar cosas, etc. Era un marginal, desquiciado totalmente. Una vez había faltado a la filmación, no sé qué pasó, no había llegado a la citación. Entonces lo fueron a buscar, vivía en una casilla, casi en una villa, y dormía sobre las cargas de dinamita que él tenía. ¿No? Un animal. Entonces cuando él te decía, ¿cuál es el límite de
seguridad, digamos. Tenía que hacer apretar un cofrecito. Entonces, mirá, ahí. Entonces ahí, bueno, 10 metros más del objetivo. Por suerte, no se hubiera devorado el cofrecito, que bastaba una explosión de nada, explotó media casa, ¿no? Y, por ejemplo, teníamos hacer la persecución en el Tigre de lanchas, ¿no? Venían los superagentes en una lancha veloz y los malos venían un barco grandote con bazucas y qué sé yo adelante que les tiraban. Entonces, claro, le tiraban, explotaban. Y lo que explotaban eran cargas en profundidad. Si estaba a poca profundidad, la explosión era más fuerte; si estaba más baja, la explosión era un poco más débil. Y esto estaba conectado, las cargas estaban conectadas con alambrecitos que terminaban en una madera que era de un cajón de manzanas con clavitos. Entonces, si vos ibas con el primer clavito, explotaba la bomba de allá, el segundo la de allá, el tercero de allá. Y los superagentes más o menos sabían dónde tenían que ir. Y lo que era Estortil. El tipo veía, el encargado de eso, iba mirando y dice... Todo esto, por ejemplo, esa fue fantástica porque fue en 2 tiempos. La primera, y había una especie de hecho que se repetía siempre, ya era un hábito. Los walkie-talkie nunca funcionaban. Cuando empezaba la cosa, no funcionaba. Entonces la cosa se resolvía con una cadena de pulóveres que se subían y se bajaban, porque eran distancias largas. Eran, ¿cómo se llaman? Una manera de mandar que se iba a empezar la toma. Y cuando empezaba, ya era irrebatible. Cuando empezó la toma, salió la lancha del superagente, salió la de otro brazo, la de los malos, y empezaron las explosiones. Y vimos que en ese momento descubrimos que había salido una piragüita con un tipo que venía a pescar. Años 77, 78. El tipo, no había manera de pararlo, es decir, el tipo se tiró en el fondo de la piragua, arruinó la toma, pero además era cómo le avisamos, cómo rescatamos a ese tipo. Nosotros se infartó, ¿no? La toma siguiente, que fue la buena, fue más buena de lo previsto, por una equivocación, porque eran 3 seriados de bombas, 9 bombas en total. Y en la primera, el Casetic se equivoca. Explotó un poco antes de tiempo, ya rápidamente tac sobre otra, que explotó abajo del bote de la lancha. Se levantó, cayó y siguió. Fue fantástico. El tema es que, por ejemplo, si hubieran caído los 3 al agua, probablemente se salvaba Víctor, que nadaba, era un atleta. Bauleo casi seguro de que no, y el que seguramente era cadáver era Julio de Gracia, que no sabía nadar. Pero bueno, esa maravilla de las cosas, yo cuando vi alguna vez las películas, pero bueno, aprendí muchísimo. Y te divertiste. Nos divertimos como locos. Se nota. Como locos. Porque eran, digamos,
había tan poco dinero, eran tan escasos los recursos. Ah, perdón que te interrumpa. Yo me imaginé desde el no saber que lo que sobraba era recurso, era presupuesto. No, nada, era pasmosa. O sea, es decir, ya de entrada, viendo cómo venía la mano, el guión era un boceto de 10, 15 páginas que escribíamos con mi asistente, que era Adolfo Aristarán. Era más o menos lo que iba a pasar y nos arreglamos, pedíamos un castillo, parecía una choza, bueno, arreglamos con la choza. No vamos a estar tratando de que parezca un castillo una choza. Hay una choza, será una choza. Y todo así. El superauto, por ejemplo, que tenía... Eso sí, habían gastado plata en la decoración. La carrocería de Pininfarina, se le abrían cosas y salían... Muy fantasioso era. Sí, cosas para disparar y qué sé yo. Pero lo que habían comprado para hacerlo era un Falcon absolutamente reventado. No un poco, sino absolutamente reventado. El Falcon daba, después de un buen rato y si da cuesta abajo, 80 kilómetros, no más de eso. Entonces, por ejemplo, una de las tomas era el superauto que salía raudamente detrás de estaba filmado de a 200 metros del objetivo, la ruta, pasaba. Entonces, para no gastar películas, pues no podíamos gastar películas, al pedo, estaba el pullover que indicaba que viniera el auto, el otro pullover que indicaba manda cámara. Entonces el pullover manda el auto ya para que la cámara, nada, esperar 4 segundos. Mandamos cámara y el auto no aparece. No sé por qué, sí. Cada metro de película era una patada en los huevos. Y al ratito aparece la punta del Falcon, del superauto, despacito. Yo lo veía por el objetivo, 250. Y era la carita de Julio que manejaba mirando para atrás y puteando. Avanza un metro más y estaban Bauleo y Víctor empujando el auto, porque no había arrancado. Quedó, era maravillosa la toma. Menos mal. Quedó. Así que esos eran los recursos. No, los recursos eran nada, cero. El speech decía, con plata cualquiera puede. El productor. Arreglense. Y era parte de la diversión. Mario, en un momento llega al gobierno Raúl Alfonsín. Puede ser, quizás estoy equivocado, pero puede ser que dejaste tu oficio, el de contar historias, al margen de que como Quiroga o como Sábato, pero ¿lo dejaste de lado para ser funcionario del gobierno de Alfonsín? Lo dejé un poquito antes, lo dejé sí, un año antes, porque, bueno, yo tenía plena conciencia de que era mucho más importante hacer política que hacer películas. Entonces, nuestro tema eran los derechos humanos y habíamos cooptado un pequeño partidito que era la Democracia Cristiana como emblema de los derechos humanos. Y pasé recorriendo el país, haciendo campaña, qué sé yo, pero no era radical. Y cuando asume Alfonsín me convoca, es decir, convoca a mí y a otra gente, muchos de extrapartidarios. Y sí, dejé de filmar por eso, porque me parecía que después hubo algunos ejemplos contrarios.
que no era ético que yo fuera funcionario y filmara películas, porque había estado apoyo del Estado. Lo mismo me pasó, dejé de hacer televisión, yo hacía televisión desde 30 años. Dirigí el canal 7, ATC, y jamás me otorgué un programa. Y por eso, gran parte de todo eso es que fui entrando en el olvido como director. Después me cobraron otras cosas también. En el caso de Canal 7, que lo hiciste en el gobierno de Raúl. Sí. Qué buena actitud, no lo sabía, esto de que te convoca y vos no habías sido, o sea, te convoca porque pensabas un tanto distinto o Sí, yo estaba claramente a la izquierda de Alfonsín, digamos, éramos mucho más era un tipo muy especial. Cuando me convoca él directamente para dirigir el Canal 7, no era a pesar de que no fuera radical, era porque no era radical. Es decir, él no quería tener al canal en las internas del radicalismo. Entonces yo dirigí el canal, teníamos gente en noticiero, en otras áreas de distintas facciones del radicalismo, pero se sabía que el que mandaba era yo. Y no iba a ceder a ninguna presión, él me puso por eso. Tuve unos incidentes, pobre Raúl, con eso, porque venía eso fue... Nosotros teníamos como modelo la televisión inglesa, en ese sentido. Es decir, democracia absoluta, cero influencia de nadie. Y el Canal 7 era como una especie de botín de guerra para los gobernadores que querían una nota de sus provincias. No hablemos de negocios, ni muchísimo menos, que a nadie se le hubiera ocurrido. No, sino notas que favorecieran a este o a aquel. Y yo era muy bestia, muy maleducado. No sé quién me llamó, un gobernador. Sí, era un gobernador, no me acuerdo de qué provincia, para que hiciera la transmisión de la fiesta del poncho, de no sé qué. Entonces le digo, sí, bueno, es posible. Le hago el cálculo y dice, bueno, usted tiene que pagar tanto, que es la movilidad del camión de exteriores y todo lo demás. Después yo decido si vale la pena emitirlo o no. El tipo se volvía loco, lo llamaba Alfonsín y Alfonsín me agarra razón. Podría haber hecho muchas más cosas con más educación y menos conflictos. Tuve muchos. ¿Vos, Mario, asumís apenas se van los militares o pasó un tiempo? No. Yo empecé el primer día del gobierno de Alfonsín siendo como asesor de Dante Caputo. Porque no debe haber sido fácil esa transición, Fue complicadísima. No solo fue complicadísima, sino que, claro, uno tiene, no solamente en Argentina, en Italia, en Francia, pasó lo mismo. Los españoles fueron un poquito más honestos con esto. Cuando cayó Mussolini, cuando ganó De Gaulle, todos los franceses habían estado en la resistencia. Todos los italianos habían sido partisanos. Todos. No fue así. Acá, eran más honestos, porque la transición, Franco todavía tiene
monumentos y qué sé yo. Primo de Rivera están discutiendo si lo sacan del no sé qué coso de la patria que tienen ahí. Acá Videla se murió preso en una cárcel y una tumba sin nombre tiene, ¿no? Eso, lo nuestro fue un prodigio, pero si creen que toda la gente apoyó, no fue así. Si creen que fue un tránsito heroico de algunos que pasaban acompañados de las multitudes, no fue así. Las amenazas qué sé yo, en Canal 7 cuando yo estaba dirigiendo, y eso fue ya en el 85, por el estilo. Entonces, ya había llegado a casa, vivía en Belgrano, y miraba acá, Canal 7, por supuesto. Había tomado una costumbre razonable, que era haberme comprado un par de pantuflas. Porque 2 o 3 veces me encontré tirando el zapato al televisor, y bueno, me costaba mucho. Por suerte lo había agarrado. Entonces tenía las pantuflas para tirar, por alguna cagada que se mandaba. Y en ese caso lo que se veo es la imagen que hace. Entonces llamo, no hay celular, nada, es un llamado de conmutador, qué sé yo. Me pusieron una bomba. Está en una torre que daba directamente a la sala de control. Una especie de chimenea que daba al patio ese que estaba arriba de ATC. No tiene nada. Y por suerte, la bomba se había enredado en los cables. No había caído. Entonces me voy rajando por ahí. El tema era que se hacía. Cortamos la transmisión. No. Recemos. Mientras no vamos a cortar nosotros, en todo caso que corte la bomba. Sacarla no podemos sacarla. Si se cae y explota, mala suerte. Y en ese caso se cortará la transmisión. Pero mientras tanto, no. Así que seguimos transmitiendo un buen rato con literalmente el culo a 4 manos. Eso era todo el tiempo. Ya estamos hablando del año 83, 84. 85, 86, 87. O sea que seguían. Pero ¿cómo? Yo tenía. Yo no era un nivel mediano como funcionario. Yo tenía amenazas todas las noches. Todas las noches es todas las noches. Y no amenacitas, sabemos dónde van tus nenas al colegio, a qué hora entran, por dónde están. Todas las noches. En la casa de mis padres, todos los días. Cada 2 por 3 a meterlos en el sótano porque parecía más serio que otras veces. Nos habíamos acostumbrado. Y vos pensás, yo veo cada profeta que hay ahora, ¿no? Los Carapintadas tenían un programa de televisión de cable que pagaban ellos, pagaba Aldo Rico. ¿Sabes quiénes dirigían ese programa? Longobardi, Haddad y Guillermo Cherani, que es uno que se perdió. Y esos hablan de democracia. En cierto momento cambiaron, y Aldo Rico, que siempre es un bestia como divertido, dice, alguien les habrá pagado más que yo. Es decir, clarificó lo que todos sospechaban, que lo pagaban ellos. Eso era todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que, qué sé yo, el día de... Una vez se hizo una transmisión en Canal 13 en este caso sobre un adelanto del Nunca Más.
Y fue el general Menéndez afuera, estaba esperando afuera, con un facón, que quiso atacar a las madres y abuelas que estaban ahí. Lo agarraron. No tenía pañales de adulto en aquel momento, ¿eh? No tenía mando de tropa, pero todo el tercer cuerpo lo obedecía a él. Cuando yo dirigía TC, por ejemplo, hubo uno de los golpes. Tenía mucha acción de hostigamiento y de inteligencia. Me llama, no me acuerdo si fue Cotino Cilia, Freddy Torani, alguien de los maritos rajen del canal, porque va el primero de infantería, está yendo para ahí a tomar el canal. Y lo decía por mi vida, porque se exponía que, bueno, era un riesgo. Yo me parecía raro. Entonces mandé un equipo del noticiero. Pues hacen una nota y si pasa algo, inmediatamente rajan, pero si no, hacen una nota ahí cerca de donde está la mezquita esta que les regaló Menem. Estaba el primero de infantería. Claro, esperar qué pasaba. Esto no había, ¿eh? Y ellos tenían que conseguir un teléfono público para llamar, no sé qué se conseguía. Y al final fue más rápido, llegaron, no pasa nada. No había ninguna, nadie iba a ir, pero lo que iban a lograr es que desalojáramos el canal. ¿No? Entonces, a esa altura del partido ya identificabas el grado de peligrosidad de cada cosa. En general, la diferencia, por ejemplo, de la AAA con lo que vino después, es que en la AAA amenazaba y era cierto. Y después la sensación de que no era cierto y se amenazaban. Te la daban directamente. No venía una amenaza. La amenaza era como algo, asustate y a lo mejor hacemos algo. Pero no es seguro. Si querían hacer algo, lo hacían directamente. Entonces, qué sé yo, no sé, hoy creo que voy a ver la película esta que todo el mundo habla, pero creo que ya me estoy enojando. Estamos hablando de Argentina 1985. Exacto. Porque por lo que yo veo, Alfonsín no figura, la CONADEP no figura, todo vino como... No, macho. Eso fue el momento más histórico de la Argentina, fue que Alfonsín cumpliera sus palabras de entrada. Y había que tener unas pelotas grandes como una casa para hacerlo. Porque Alfonsín no tenía el apoyo, excepto del voto popular, de nadie. De nadie significa, lo tenía en contra de la iglesia, lo tenía en contra de todo el ejército, tenía en contra toda la parte de atrás del ejército, tenía en contra los servicios de inteligencia, tenía en contra al partido peronista, que se negó a integrar la CONADEP y que antes había, como en la plataforma electoral, era que se iba a declarar válida la ley de autoamnistía, a lo cual no se hubiera juzgado nunca a nadie. Nunca a nadie es nunca a nadie. Bien. No que si es hasta tal nivel de responsabilidad, a nadie. Teníamos en contra a parte de las organizaciones de derechos humanos. La gorda que decía Paredón, no aceptaba la CONADEP ni el juicio porque no aceptaba la justicia burguesa. Totalmente en contra de la CONADEP y del juicio. Y
en el Congreso teníamos una cierta mayoría, pero no tan holgada, porque había muchos radicales, que en general son los mismos radicales pro de ahora, para que te des una rápida idea, de derecha, que no le gustaba nada lo que estaba haciendo Alfonsín, pero que pretendían, por ejemplo, pretendían una comisión bicameral para investigar, lo cual, digamos, la parte peronista era insólito, porque Perón ya les había dicho: si quieren que nada se investigue, nombren una comisión. Frase de Perón que era cierta. Con esos políticos que había en aquel momento ahí, que en comparación con los de ahora son una maravilla, pero no importa, no sirve nada. Entonces, ignorar todo esto, no sé, la voy a ver porque estoy prejuzgando ahora, pero ya leí varias cosas y me hace acordar una película que pasó a la historia, gran película, grande, en serio, no sé si esta será tan buena, pero no, es así. Se llamaba Novecento, Bertolucci. Tema: el fascismo. Es decir, toda la historia del 900, pero grande. Según esa película, maravillosa película, la parte histórica está un poco... Porque según esa película, el fascismo está representado por lo que también era el fascismo, que era una aristocracia corrupta, decadente, la aristocracia negra, como le decían. Y el millón de personas de Piazza del Popolo, ¿dónde está? Toda la gente que hizo la marcha sobre Roma, ¿dónde está? No eran aristócratas todos, Eran pueblos, proletarios. No, como no nos sirve, no lo ponemos. Como artísticamente no es válido, no lo ponemos. Está bien, artísticamente funciona. Pero el fascismo vuelve por esas cosas. Es demasiado fácil, ¿no?, ignorarlo. Y lo estamos viendo acá, Entonces, a lo mejor la vida me gusta, a pesar de todo esto, pero no lo creo porque una película que se llame así, que sea, tome como historia el momento más importante que tuvimos los argentinos en nuestra historia, no puede ser hecho con los esquemas de Hollywood que hablábamos antes. No sé, con Robert De Niro y Brad Pitt juzgando como dos caballeros solitarios acompañados del pueblo tanto la CONADEP como lo que se hizo en el juicio. No había esto, no había eso. Lo más seguro que había era microfilmar. Se filmaban todas las cosas y se mandaron a Suiza. Todo. Porque nunca hubo garantía real de que no explotara el Palacio de Justicia o no dinamitaran el Centro Cultural San Martín. Siempre estuvo ahí. Magdalena cuenta que la sede de la CONADEP era en lo que ahora es el Centro Cultural San Martín, parte de atrás del Teatro San Martín. Y tenían todo ahí. Seguridad mínima o más riesgosa. Es decir, mi viejo tenía un auto con chofer y él estaba chocho con el chofer. Y mi hermano y yo sufríamos, tipo eran policías. Eran parte del otro bando. Claro.
Este, era una inocencia total. Y dijo, claro, le cayó bien, no es un muchacho. La puta, un muchacho. Alfonsín había muchas veces, que mi hermano, que era muy amigo de Alfonsín, y otra gente se quedaba hasta muy tarde en Olivos para no dejarlo solo. Ah, ¿tenían miedo de dejarlo solo? Por supuesto. Por supuesto. Era un blanco fácil. Así que cuando vos recordás la historia como te conviene recordarla, es un espejo que miente. Recordar la historia como fue es un espejo que molesta. Y acá desde hace un rato largo está de moda el relato. Yo no sé si hay mucha diferencia entre el presunto pasado heroico de los Kirchner y esta película. No lo sé. Porque conviene que sea así y se sabe que no fue así. Pero al final, como estamos en una época del postrelato, la realidad virtual y todo lo demás, en definitiva lo que va a quedar es esto. Pero los que lo viví, a mí no me cuentan la historia porque yo la viví. Pero bueno, me puse demasiado serio. Está bien, no importa. Mario, si vamos para el lado del escritor, que también sos, me gustaría relacionar a Facebook, que me da la sensación que es la red social favorita tuya, porque te veo en tu salsa, porque todo el tiempo estás escribiendo y mostrándote. Sí. Y generó, de alguna forma, un libro que se llama La imposible melancolía. ¿Cómo surgió sin querer el libro? Más o menos. Yo dije, cuando dejé de filmar, me quedaron ganas de seguir contando historias, que es lo que me gusta a mí. Lo que me gusta es contar historias. Entonces, apareció Facebook en mi vida, hace medio 10 años. Y yo le dije a mis hijos, voy a escribir mis textos en Facebook. Y me dijeron de todo, porque no sabes la cantidad de canallas y gusanos que abundan en las redes, es terrible, te van a destrozar. Los canallas en general no les gusta leer libros, así que no creo que me molesten a mí. Y efectivamente, si bien yo siempre hice una selección muy intensa de mis 5.000 seguidores, ahora tengo mis dudas sobre si hago la página web o no. No me gustan las invasiones en estos tiempos de paranoia y de estridencias. Empecé a escribir ahí. Fue fantástico porque, a ver, así como yo creía, y sigo creyendo, que una película existe, no cuando terminas de filmar, cuando la proyectas y existe en ese espacio que va de la pantalla al tipo que la mira. Ahí se crea la película que importa. Y yo tenía siempre... Es decir, yo aproveché algunas veces, no soy nadie conocido, por lo menos famoso, mucho menos. Entonces me metía en las colas, en las salas, y acompañaba a la gente que se terminaba la película para oír lo que decían, para tener la devolución. Y me entusiasmó esto de la devolución que existe en Facebook. Es decir, ver qué cosas y por qué, cómo tomaban algunos temas, por qué, etc.
Era fantástico, sigue siendo fantástico. Yo leo todos los comentarios, todos. Y bueno, y se fue armando el libro. O sea que la idea estaba desde un comienzo hacer el libro Sí, este es el libro, hacerlo en Facebook. Claro. Lo que después pasó, de que pasó al papel escrito. Al físico. Y ahora sigo escribiendo, tal vez otro. Pero advertir los cambios de las épocas son importantes, me parece. Mi libro, es decir, la cantidad de lectores más o menos que tiene casi cualquier libro, son 10 veces menos de lo que tengo en Facebook. Es decir, se terminó la etapa de que un libro tenía 200.000 lectores. Hace rato se terminó eso. Y se terminó la manera, yo creo que se terminaron muchas cosas, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, que un texto que cabe en esta pantallita tiene de hecho el doble de lectores de uno que necesita 2 pantallitas. Y tiene 3 veces más lectores de uno que necesita 3 pantallas. La gente tiene una atención fugaz. ¿Qué es esto? ¿No? Yo pensé, por ejemplo, siempre al principio decía, bueno, los que la leen en la computadora, que ya es incómodo. No, la mayoría absoluta lo lee acá. Y esa es la medida. Cuando yo logro un texto que me gusta y como para publicarlo y que tiene este tamaño, fantástico. Yo sé que ese va a llegar más. Y mi objetivo es llegar que mi cuento se complete en la lectura de alguien que me siga. Y sí, es una etapa que me está cambiando todo, mucho, muy rápidamente. El cine está cambiando. Yo enseñé durante 30 años en la escuela de cine, en la FUC, a hacer películas de 90 minutos. Ahora cualquier formato vale. Vale un formato de 5 minutos, vale un formato de media hora, o 25, o no tener. Antes vos tenías duraciones estipuladas. Si era una película, 85-90 minutos es la duración óptima, porque te permitía que cada cine la pasara 5 veces, no 4, si duraba más de 90, ni 3 si duraba 200. No, ahora los cines no hay cines que pasen 5 veces en el día la misma película, pero los 90 minutos eran para eso. Y los 48 minutos si era para televisión, no 22 ni 53. No, bueno, 53 sí para la hora. No, 53 o 50, 40 o 42, eran los formatos. Y vos tenías que aprender a contar en esos tiempos. Había un porqué. Por supuesto. Vos no escribías ni es decir, no filmabas para que alguien lo viese en su casa. No se podía tampoco. Ni llegaba nadie. Sí se podía. Entonces, bueno, todo eso cambió. Hoy es una maravilla, pero vos podés filmar una película con calidad superior técnicamente a mi primera película, por ejemplo, con esto, con este método.
no tenés que movilizar multitudes de personas, no tenés que movilizar más cosas. Ahora querés filmar acá, en mi época al principio, después claro, tuvieron las lentes de alta luminosidad. Necesitabas un parque de luces. Un parque de luces. Ahora está maravilloso. No necesitas más que la luz. La luz que vos ves es la luz que va a ver esto. Es una cosa típica de las películas que yo me volvía loco, me sigo volviendo loco. Cuando un tipo estaba en una cena con una linterna, se veía todo. ¿Para qué quería conectar a la linterna? ¿No? Yo transgredí esa regla en una de mis películas, donde si estaba la linterna, bueno, fue cuando entraron los lentes de alta luminosidad y se podía. La linterna era la que alumbraba. ¿Qué era cosa? Está con una linterna que es una molestia en un lugar un poquito más oscuro que esto. Eran convenciones que la técnica fue desbaratando. Y si no es la técnica, son los efectos. ¿Sabes, Mario? Justo ahora que estás hablando del cine, ¿qué imaginás que va a pasar a futuro con el cine? ¿Te imaginás sala de cine? ¿Te imaginás que se va a modificar, que va a convivir como está conviviendo hoy con una plataforma como Netflix? Yo creo que van a seguir existiendo algunas salas de cine, sobre todo para las películas de mucho presupuesto, y que la gente quiera ver en pantallas muy grandes. Hay una cosa como intermedia ahora, que la gente está viendo proyecciones de disco que todavía no son la calidad de una proyección de película, en salas más chicas. Y hay una tendencia a la soledad acompañada virtualmente. Digamos, yo mismo ya no voy al cine. Yo prefiero ver algo acá en mi casa, que lo voy a ver en buena calidad, fumando, que me gusta, sin nadie que me moleste con ruidos de pochoclo, ¿no? Parando cuando quiero parar. Ya esa ceremonia maravillosa que tenía el cine, de ver algo acompañado de un desconocido, de sentir en una multitud lo mismo frente a algo, yo creo que ya no existe, me parece. A lo mejor para alguna gente sigue existiendo, pero me parece que no. Mira, yo hice en una época fui profético. Yo dirigí una revista en el año 86, 87. Era Cine Libre y era en el 83. Bueno, no sé. Pero hace una punta de años, donde escribía un artículo situado más o menos en esta época, un poquito antes, es decir, 30 años después, no más, 40 años después de la escritura, donde quedaban muy pocas salas de cine que pasaban películas. Que todas las películas se transmitían en videos que eran reproducidos desde proyectores en cada sala, de que era posible
ampliar una imagen de video a un tamaño enorme, y que entonces, bueno, se evitaba por razones económicas todo el tema de la distribución. No sabes lo que el quilombo que es la distribución cinematográfica, con además un montón de agregados. Por ejemplo, la obligación de, después de que se terminan los derechos, de quemar el material. Por ley, si se presentan los derechos, hay que quemarlo. El laterío, cada película son una pila así, que pesa unos 50 kilos de latas. Llevarlas, traerlas, se rayan, y no, una emisión que se hacía en algunos puntos a todo el mundo. Esto ya pasó, ya fue, se desarrolló, hubo todo un quilombo porque está el tema de protección del cine nacional, etcétera, etcétera. Pero eso que parecía una fantasía absoluta, no lo era. En rigor es bastante mejor que la de la proyección en disco que se hace acá, ahora todavía. Pero se desarrolló, en algunos lados se está aplicando, y la idea era aplicarlo en todo el mundo. O sea, que la cantidad de dinero que se ahorraba era monstruosa. Monstruosa. Y bueno, mi profecía de hoy que el cine en cine se acabó. Que va a quedar como el teatro. Algunas cosas se van a ver en cine porque vale la pena, pero sobre todo el cine va a estar liberado a los grandes espectáculos. Y atención, porque ya hoy tenés los televisores 4K de 70 pulgadas que no te caben en una casa. Y si tenés mucha nostalgia, invita a alguien a tu casa. Vienen algunos amigos, tomamos unos whisky, fumamos si quieren. Claro. No tenemos nenes con pochoclos. Lo digo con mucho dolor, porque para mí era un templo el cine. Pero aceptás que cambió. ¿Y qué querés que haga? Sí, acepto sí. Que se está pareciendo, no puedo no aceptarlo. Cambió todo. Yo lo que creo, digamos, hay una cosa, lo más importante de todo, para mí, es que cambió la percepción, la manera de mirar o la manera de escribir, o de leer, mejor dicho. Todo se mantiene con impulsos muy fuertes y muy breves. Digamos, la gente, me parece, que cada vez tiene menos capacidad de detenerse. De oír, de pensar, razonar, procesar. Todo dentro y se va muy rápido. El otro día me estaba acordando, yo en la época del menemato me tuve que reducir a hacer programas de cable porque no estaba bastante prohibido. Y teníamos un programa de entrevistas que conducía Marcela Tiner, se llamaba En Casa. Fue la primera cosa que hice en televisión ella. Y teníamos un buen equipo de producción para elegir gente interesante.
fue una charla entre casa. Que era un formulario de base de datos para programas de aire. Pues miraban y taca, hasta el rato aparecía tal invitado. Y como teníamos eso de que no había tiempos, es decir, sí, el programa duraba 1 hora, pero podían ser 3 entrevistas o 1. Como grabamos 3 programas por jornada de grabación, eso es lo peor que le podía pasar a un invitado desplazado, era esperar media hora más, 40 minutos. Y Bebe Camín, que era uno de los productores, sugirió a un experto en la Kabbalah, o Cábala, no sé cómo se pronuncia. Yo tenía una idea muy ligera de lo que era la Kabbalah. Demasiado denso esto, pero... No, el tipo es interesante, me dice. Lo traemos. Jaime Barilco. Y fue la hora entera. Bueno, ¿qué pasó? Lo vio el equipo de Neuta, Jaime Barilco, al programa Neuta, pero en la medida y forma del programa de Neuta. El tipo tenía que decir algo brillante en 3 minutos. Lo cagaron. Entonces, cuando vos decís eso, sé breve, por favor. Bien, yo quiero que sean breves, no que me... Pero ¿cuántas cosas podés decir como la razón por la que una manzana se cae del árbol y la luna se queda donde está es la misma? ¿Cuántas hay? 3, 4, 10, 50. Muy pocas. Cosas breves, importantes, trascendentes, que te hagan pensar, son muy pocas. Entonces, el lema famoso de Clarín, que era lo breve, si dos veces, lo bueno si breve, 2 veces bueno, es falso. En general, lo bueno si breve, casi siempre es boludo. Entonces, lo que no hay en esto que te estoy diciendo es el cambio total de la gente en tomar un mensaje, procesarlo, pensar. El mensaje tiene que ser muy breve, el procesamiento no existe. Entonces, claro, si vos pensás que esto solo afecta a nuestra calidad de espectadores o lectores, ojalá fuera solamente eso. Está afectando de tal manera que lo esencial de una persona está amenazado, que es su libertad. Pues vos, para ser libre, tenés que saber elegir. Tenés que elegir lo que te gusta. Para elegir lo que te gusta, tenés que saber. Y para saber, tenés que recibir información y procesarla. Es decir, que no es solamente la fake news o el sesgado de todos los medios lo que te jode la vida. Sos vos mismo, que tenés 250.000 canales de información, lo cual significa que no tenés ninguno, porque tenés que estar pasando así de las mentes. Aparte de esto, la notoria multitud de hijos de puta que están dando información. Pero sobre todo que vos no estás en condiciones ya culturales de pensar lo que te digan. De pensar por vos mismo. Es decir, vos te dicen algo, entonces vos pensás por vos mismo. Y decidís.
así sos libre. Si no es así, terminas siendo un esclavo, un zombie. Y lo que estamos viendo es una generación de zombies. A mí me cuesta muchísimo eso. Es decir, digamos, hay una cosa que no cambia. Vos podés tener esto, una multitud total de información, pero al mismo tiempo seguís teniendo el mismo desarrollo cerebral que tenías hace 500 años. Es decir, que hay cierta cantidad de información que podés absorber y la otra no. Y no solamente la otra no, sino que muchas otras se agolpan ahí. ¿Y qué capacidad de procesamiento tenés? No sé, yo en ese sentido soy un poco apocalíptico. Pero lo estamos viendo todo el tiempo. Y aparecen estos fenómenos insólitos. Es decir, bueno, yo me lo tomaba en joda al payaso este de la melena. No, es una moda que viene arrasando en el mundo, que ha roto los conceptos básicos de lo que vos creías que era un joven, por ejemplo, un joven que quiere hacer cambiar el mundo. No, cambiarlo para bien, claro. Pero cuando ves que no resiste el menor análisis, nada de lo que dicen o lo que hacen, por ejemplo, la primer ministra de Inglaterra hizo el programa de Milley. Duró 44 días. Acaba de renunciar. Porque si vos podés llegar a creer, por ejemplo, en tu sano juicio, que es cierto el tema de el borracho que está buscando un jardincito frente a la casa, busca, pasa un policía y dice, ¿qué es eso? Estoy buscando la llave, se me cayó la llave. ¿Se le cayó acá? No, pero acá hay luz. Bueno, es lo mismo. ¿Dónde voy a sacar plata? ¿Dónde hay plata? No. ¿Te voy a sacar a la gente que tiene plata? No. La gente que tiene plata, si no le saco plata, ¿va a dar plata a los demás? No. Es tan simple como eso. Entonces, vos ves estos subnormales de los popitos y cosas por el estilo. Para que esto es a nivel mental, no es que piensen esto o aquello, a nivel mental son subnormales, claramente. ¿No? Y vos creías que solamente los barra bravas son así. No, podés tener en otros lados. Pero es cuando nada de lo razonable puede ser entendido. Siempre hubo terraplanistas, pero tantos como ahora. Mierda. Yo veo estas cosas indignas. Además, decir, macho, pensé cosas elementarísimas, pero esto no lo digo, no lo dice Milley, lo dice gente menos absurda. Estas teorías, el populismo, el peligro de la mundo es el populismo. Entonces, bueno, a ver,
Por supuesto que ellos hablan del populismo de izquierda. De Trump no hablan, de Bolsonaro no hablan, que es el populismo importante, digamos, ¿no? No, el que importa es Maduro, ¿no? Es decir, ¿cuánto mal le puede hacer Maduro a la humanidad, o muchos Maduros a la humanidad, que sea más terrible que lo que pasó no hace tanto, 2008? Se cayó la economía mundial, se cayó. Los franceses se tiraban de las ventanas, los españoles se suicidaban en masa, los finlandeses se les hundió la nación. ¿Por qué? Por los especuladores de Estados Unidos, de Wall Street. Eso es bastante más peligroso, digamos. No, ¿qué hay que hacer? Sacar controles. Más todavía. Ya los controles que había eran corruptos. No, ninguno. Fantástico. Eso atenta contra la libertad. Contra la libertad atenta mucho más el hambre, ¿eh? Pero bueno. Mario, ahora que decís libertad, este espacio tiene una última pregunta, que es ¿qué le diría el entrevistado a toda aquella persona que en la vida todavía no se decidió a hacer lo que le gusta? Por miedo, porque no se anima, por zona de confort, por la razón que fuese. ¿Qué le podrías decir vos para que justamente dé ese primer paso y se anime a hacer algo que quizás en la práctica termina no gustándole, pero capaz que no se entera nunca porque nunca da ese primer paso? Mira, para cualquier persona que frecuente jóvenes, como es mi caso, tengo 2 nietos ya jóvenes, los más chiquitos, ¿no? Es la gran pregunta. Es decir, yo lo que pasa es que, como diré en la tribuna, yo supe lo que quería a los 15 años y empecé a hacerlo. Fue maravilloso para mí. Está bien, Mario, que tuviste el apoyo de tus papás, que no es menor. No, digamos, no tuve el apoyo, sí tuve el apoyo, no tuve ninguna prohibición. Pero lo fundamental es que cuando vos sabés lo que querés hacer, es fantástico. El problema es no saberlo, qué es lo que querés hacer. Ese es el gran problema. Yo podría decir cosas muy románticas, pero lo concreto es eso. ¿De qué manera podés ser alguien que haciendo lo que le gusta hacer pueda ganarse la vida, pueda ser feliz, pueda realizarse? Yo lo que estoy totalmente seguro es que lo que más me importa a mí, y creo que lo más debería importarle a cualquiera, es que lo prioritario es ser feliz. Si no haces infeliz a nadie, ser feliz es lo más importante. Y vas a ser feliz. Y yo una vez me acuerdo, tuve esta discusión con los padres de un chico amigo que estaba con esos problemas. Y que querían que fueran abogados, que fueran farmacéuticos, algo, ¿no? Y ustedes no saben qué es lo que podría gustarle al tipo. Y le gusta jugar con cosas, hacer casitas y qué sé yo, mueblecitos. ¿Por qué no es carpintero? Primero que va a ser feliz haciendo lo que hace. Yo lo sé porque todo esto lo hago yo, ¿no? Lo descubrí, lo pude hacer mucho después en mi vida, pero carpintero. No hay carpintero.
es oficio noble y bíblico si los hay. Pero además un carpintero, no te hablo del tipo el que recibió 7 millones de pesos de Caputo, del carpintero de las Orcas, ¿no? No, pero un carpintero honesto y eficiente es difícil de encontrar y cobra muy bien, mucho mejor que un abogado, si no es exitoso, y además hace lo que le gusta. Bueno, te puede gustar la abogacía, las leyes, es abogado. El tema es saber qué te puede gustar.